bendiga, estamos aquí con Olga que nos va a compartir parte de su testimonio y de lo que Dios hizo con ella. Dinos, Olga, ¿qué fue lo que Dios hizo contigo? Pues el milagro que Dios hizo en mi vida fue que yo me dieron fuertes hemorragias. Duré un año con muy fuertes hemorragias, yo ya no me podía levantar a causa de ese problema. Duré un año completo con las hemorragias. Yo recuerdo que mi madre lloraba y mi madre decía que ella ya no veía esperanza en mi vida, porque cada 15 días tenían que ponerme sangre. Hubo un día que yo ya no tenía sangre y el médico decía que ya no hallaban cómo hacerle ponerme sangre porque yo ya me había vaciado, que el médico no entendía por qué yo andaba caminando ya sin sangre. Y mi madre pidió la oración de fe. Cuando se hizo la oración de fe, Cristo llegó a mi vida. Yo ya estaba a punto de que me quitaran la matriz. Me había dicho el médico que yo estuve internada y me dijo el médico, ¿sabes qué? Mañana te vamos a quitar la matriz, ya no hay otra manera, porque las hemorragias van a seguir a causa de un tumor que yo tenía en el cuello, en la matriz. Entonces el cuello no se cerraba a causa de ese tumor que yo tenía. Una noche, Cristo llegó hasta el hospital donde yo estaba. Una persona que estaba internada, ella me dijo que ella había visto un médico que había entrado. Era domingo y médicos no había en el hospital, pero cuando esa mujer me dijo, yo vi que entró alguien y tocó tu estómago, ahí me di cuenta que Cristo había llegado y me había sanado. Yo me quedé dormida. A otro día llegó el médico y me dijo, ya te vamos a arreglar porque te vamos a meter a quirófano. Y yo le dije, no, hágame otro estudio, porque yo sabía que Cristo había llegado y me había sanado. Dijo, ya no te vamos a hacer estudios porque ya sabemos lo que tú tienes. Y yo le rogaba y le decía, no me la quite, hágame otro estudio. Cuando me hicieron otro estudio, la sorpresa que se llevó el médico, que el tumor ya no estaba. Desde ese día yo estoy sana por el poder de Jesucristo. Entonces tú sentiste el cambio cuando ese médico fue y oró por ti, ahí sentiste el cambio. Cuando me dijeron que ese médico había llegado y me había tocado mi estómago, yo ya no dormía, yo me quedé profundamente dormida. Y a otro día que llegó el médico familiar que me atendía, ya para meterme a quirófano, me llevó a hacer un estudio, el tumor ya no estaba y la hemorragia, se cortó, ya no tenía hemorragia. Y me dieron de alta porque yo ya estaba buena y sana. Por último, Olga, ¿qué recomendación nos das a la gente que nos está viendo? Pues yo les recomiendo a Jesucristo como nuestro Salvador y yo les recomiendo que le pidan a Dios que si Él lo hizo conmigo, lo hace también con ustedes. No importa la circunstancia, la distancia, Dios lo puede hacer, así como lo hizo conmigo. Este es uno de los grandes milagros que Dios está haciendo el día de hoy. Les pedimos que nos manden sus peticiones, sus testimonios. Dios les bendiga. Continuamos. Dios le bendiga, iglesia, bienvenidos. Le invito a que adoremos a nuestro Señor juntos. Aleluya. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte
pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Ahí donde te encuentras, yo te invito a que le adores al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Adórale con todo tu corazón, exalta su nombre, adórale al que vive. Aleluya. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Primero en Efesios, en el verso 15, dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda familia en el cielo, ¿y dónde? Y en la tierra. Está hablando, hermanos, que Dios nos dio su nombre. Dice bien claro, quien toma nombre. Primero, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está hablando de quién? De Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego le sigue el verso 15, de quien toma nombre. ¿De quién? Del Padre. Amén. Dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nos está diciendo que Dios nos dio su nombre a toda familia aquí en la tierra y en los cielos. En otras palabras, tenemos el mismo nombre de Dios. Esto no le va a gustar a los religiosos, pero la Biblia lo enseña. Hasta parece religioso usted que está aquí. ¿Ah? La Biblia dice que toda familia en el cielo y en la tierra toma nombre del Padre del Señor Jesús. Dios nos dio su nombre. Luego Filipenses dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Amén. Que es sobre todo nombre. Pero mira el verso 10.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, ¿dónde? En los cielos. ¿Y dónde más? En la tierra. ¿Y dónde más? Y debajo de la tierra. El Padre le dio un nombre a Jesús, a toda familia, ¿verdad que sí? Y le dio un nombre que es en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces yo pregunto, ¿tumor es un nombre? ¿Cáncer es un nombre? ¿Diabetes es un nombre? Todo eso se tiene que doblar al nombre de Jesús. Porque dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Usted va al médico y le dice, ¿qué tengo? Tu enfermedad se llama diabetes. Ese nombre se tiene que doblar al nombre de Jesús. El tumor, el cáncer, la pobreza, la dolencia de los huesos se tienen que doblar al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesús. Amén. Amén. Efesios 3, volvamos al verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. No se le olvide. Mi nombre Dios me lo dio. Yo tengo el nombre de Dios. Tú tienes el nombre de Dios. Toda familia, dice, en los cielos y en la tierra. Dios nos dio su nombre. Tú tienes el mismo nombre de Dios. Y dice que a Jesús le dio un nombre sobre todo nombre. Es el mismo que tú tienes. Gloria a Dios. Te estoy diciendo esto porque te quiero llevar a que veamos que Jesús habló lo que oyó decir al Padre. Y la Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 26. Juan 8, 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y yo, dice, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Cristo dijo, el que me envió. ¿Quién me envió? El Padre. Dice, y yo hablo al mundo lo que oí de él. Gloria a Dios. Verso 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago, subraya esto, que nada hago por mí mismo. Está hablando Jesús. Dice, yo no hago nada por mí, escucha, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Toda la palabra que Cristo hablaba es porque lo oyó del Padre. El Padre le enseñó a Jesús a hablar. Gloria a Dios. Verso 29. Porque el que me envió, ¿qué dice? Conmigo está. ¿Quién lo envió a Jesús? El Padre, Dios, Jehová. Dice, Él está conmigo. Ahora, yo te dije al principio que tienes un nombre. Y Él está contigo. Es lo mismo que hizo Jesús. Dios no hace acepción de personas. Dice la Escritura, porque el que me envió
conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, me gusta esto, permanecéis en mi palabra. ¿Cuál palabra? En la que recibió del Padre. Dice, si vosotros permaneces en mi palabra, en la palabra que el Padre le dio a Jesús. Mira lo que dice San Juan 14:10. Mira, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Dice, yo no hablo porque quiero. Yo hablo, dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Por qué Cristo hacía milagros? Porque Él hablaba lo que oía. Él no hablaba lo que pensaba. Aunque era el Hijo de Dios, pero andaba en la tierra como hombre. Dice la Biblia, si yo hablo las cosas que oigo del Padre, mi Padre hace las obras. ¿Por qué muchos están atorados esperando un milagro? Porque se pasan diciendo, es que yo pienso, es que yo creo. No. Usted tiene que hablar lo que oye del Padre. Usted puede hablar muy bonito y tener mucha palabra, pero de nada le sirve si usted y yo no hablamos lo que oímos del Padre. Cristo dijo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Porque anteriormente dijo Cristo, el Padre no me ha dejado, Él me envió, pero está conmigo. Y si está contigo, tú vas a hablar lo que está dentro de ti. Y vas a hablar lo que el Padre habla. San Juan 8:31, en la última parte del verso, Cristo dijo, si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es ser como Cristo. No se complique la vida. Ese es un discípulo. Ser como Cristo. Y Cristo dijo, si permaneces en mí y mis palabras en ti, dice, seréis verdaderamente como yo. ¿Vas a hablar como yo? ¿Y cómo habla Cristo? Como el Padre. Dios en toda su existencia nunca ha usado la palabra no puedo. Cristo nunca ha usado la palabra no puedo. Y tú no debes de usar la palabra no puedo. Filipenses 4:13. No, así no habla Cristo. Mire, si usted entrena un deporte, tiene usted un entrenador. Usted es el alumno y usted está entrenando un deporte. Usted tarde o temprano va a querer ser igual que el entrenador. Si usted entrena box, va a querer ser igual que el que lo entrena. Cualquier deporte, si usted tiene un coach, un entrenador, usted va a querer ser igual que él. Si usted tiene a Dios, si usted tiene a Cristo, usted tiene que querer ser, hablar igual que el Padre.
Gloria al Señor. Amén. Esto fue lo que Cristo decía. Tienen que querer ser igual que yo, para que hablen igual que el Padre, las mismas palabras. Amén. Ok, ¿cuántos ya entendimos eso? Gloria a Dios. Marcos 11, verso 12. Marcos 11, verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie un fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Ok, cuando Cristo va, se encuentra la higuera. La higuera tuvo que hablar, escuche. La higuera tuvo que hablar y le dijo: no hay higos. Y Cristo, dice la Biblia, que le habló a la higuera. ¿Usted cree que los árboles escuchan? Pues esta higuera oyó a Jesús. Amén. ¿De dónde sacó las palabras Cristo? De lo que oyó del Padre. Amén. Cristo dice: yo no hago las cosas por mí, sino lo que oigo decir al Padre, yo hablo y el Padre hace las obras. Entonces Cristo viene con la higuera. No hay higos, pero Cristo le habla. ¿Por qué le habló si no oye? Le habló porque sí oye. Un árbol, hermano, no va a oír lo que tú hablas. El árbol va a oír lo que el Padre dice. ¿Por qué? Porque el Padre le dio la vida. Y toda cosa creada por Dios oye y obedece a su Creador. Amén. Los árboles oyen cuando Dios habla. Amén. Marcos 11, verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tener fe en Dios. Si tú hicieras algo semejante, la gente te diría a ti: tú no puedes hacer eso. Él lo hizo porque era Jesús. Él era el Hijo de Dios. Pero mi Biblia dice que yo tengo el nombre de Dios, que yo soy familia directa de Dios. Amén. Entonces lo que Cristo hizo, yo puedo hacerlo. Aleluya. Amén. Y la gente te va a decir: tú no puedes. ¿Cómo crees, hombre? ¿Cómo crees que poniendo la mano sobre los enfermos van a sanar? ¿Cómo crees? Te van a decir que no se puede. Pero mira el verso 23, Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo, me gusta esa palabra que sigue, que cualquiera, ahí estoy yo, ahí estás tú. Porque de cierto digo que cualquiera, ¿sabe? Yo soy uno de estos. ¿Usted también o no? Porque cualquiera que le dijera a este monte: quítate, échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cualquiera, dice.
¿Por qué? Porque somos de la familia de Dios. Porque tenemos el nombre de Dios. Tenemos el nombre de Cristo. Y usted va a hablarle a ese monte lo que oye decir al Padre. Usted no puede hablarle a un espíritu de enfermedad si no oye lo que el Padre dice, lo que Dios dice. Usted le va a hablar lo que usted piensa. Y su pensamiento natural va a decir, no se puede. Pero si usted va a la palabra de Dios, usted va a encontrar que el Padre dijo que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Y vamos a oír lo que Cristo dijo con enfermedad. Dijo, en mi nombre echarás fuera los demonios. Eso lo oigo del Padre. Jesús no habló de sí mismo. Jesús habló siempre lo que oía de Dios. Y esto debemos de aprenderlo. Puedes estar rodeado de toda gente negativa, no se puede, inconversos, maldiciendo, pero si tú te mantienes escuchando lo que Dios dice, Él hará lo que nadie puede hacer. Lucas 4:38. Entonces, la higuera escuchó. ¿Verdad que sí? La higuera escuchó, porque después los discípulos dijeron, la higuera que maldijiste. Escuchó cuando Cristo le dijo, nunca más. Mira lo que dice Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Pregunto, ¿entonces la fiebre oye? ¿La fiebre oye o no? ¿Pero qué oye? Lo que el Padre dice. Si usted tiene fiebre, dice, dale una, a ver, ¿qué le dan? Caray, una paracetamol. La fiebre no oye eso. Pero si usted dice, Padre, en el nombre de Jesús, dice que la fiebre la dejó. Cristo no le dio paracetamol. Cristo habló lo que oyó del Padre. Entonces la fiebre oye. Amén. La fiebre no tiene por qué oírte a ti. La fiebre tiene que oír la palabra de Dios. Recuerde que dijimos al principio que tienes el nombre de Dios. La higuera oyó a Jesús. La fiebre oyó a Jesús. Porque él hablaba lo que oía del Padre. Cuando tú crees esto, Dios te está autorizando que tú hables su palabra. Dios te da autorización de que tú hables lo que oyes de Él. Amén. Mateo 8, verso 23. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos,
que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces, hermanos, quiere decir que el viento y el mar oyen. ¿Por qué oyeron a Jesús? Porque Jesús habló lo que oyó del Padre. La higuera oyó a Jesús, pero oyó lo que Jesús habló del Padre. La fiebre oyó a Jesús, pero Jesús no habló de sí mismo, habló lo que oyó del Padre. El viento y el mar oyeron a Jesús porque Jesús habló lo que oyó del Padre. Y dice, y se hizo una grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Los discípulos, ahí cuando la Biblia dice los hombres se maravillaron, los que estaban ahí eran los discípulos, no había más. Entonces los discípulos no habían entendido quién era Jesús. Los discípulos no habían entendido que hablaba Jesús. Ellos creían que Jesús hablaba no más por hablar. No. Jesús hablaba lo que oía de Dios. Y Cristo dijo bien claro: si yo hablo lo que oigo del Padre, el Padre hace las obras. Tienes un gran problema en tu mente conectada con tu corazón que sale por tu lengua. Porque tú hablas lo que tú piensas, lo que oyes de la comadre, del compadre, del vecino, de tu patrón, de tu doctor. Hasta el teclado se quedó callado. ¿Ah? Ese es el gran problema. No. Tú tienes que aprender a hablar lo que oyes del Padre. Tú tienes que aprender si la higuera obedeció a Jesús, también a ti. Si la fiebre obedeció a Jesús, también a ti. Si el mar y el viento obedecieron a Jesús, también a ti. Escucha esto: la fe viene por el oír, y el oír lo que dice el Padre. La fe viene por el oír, y el oír lo que dice Dios. Toda tormenta huye cuando tú estás lleno de la palabra de Dios y del poder de Dios. No importa qué tan grande sea la tormenta, Dios va a traer grande bonanza. Pero tú tienes que aprender a hablar lo que oyes del Padre. Amén. Marcos capítulo 14, verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén. Mira el verso 29. Y él le dijo: ven. Ahí esa palabra, cuando le dijo ven, Jesús estaba tomando toda autoridad sobre el agua. Porque él oyó al Padre y habló lo que el Padre le dijo, y le dijo: ven.
Y cuando Cristo dijo, ven, ¡pum!, el mar se aquietó. Toda la autoridad del Padre salió por la boca de Jesús. Y el mar se tranquilizó. Pero cuando en ese momento Pedro se baja del barco y camina, porque oyó a Jesús lo que Jesús oyó del Padre. Tú puedes hacerlo. Tú puedes caminar por arriba de toda tempestad si tus oídos están afinados para oír la voz de Dios. Si no, vas a estar, ¿y si me bajo y me hundo? 2, 3 pasitos de Pedro y se hundió. Quitó su vista, quitó su oído de donde lo tenía puesto. Gloria al Señor. Jesús espera que nosotros hagamos lo mismo que hizo Pedro. ¿Qué hizo? Que saltemos de la barca y obedezcamos su palabra. Eso está esperando Cristo de ti. Que tú saltes de la barca y lo obedezcas, y Él hace lo que tú no puedes hacer. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. ¿Por qué? Porque soy heredero. Porque al principio dijimos que Dios nos hizo su familia, los de los cielos, los de la tierra. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Yo llevo su nombre. ¿Sí entiende eso usted? Yo llevo su nombre. Soy coheredero con Cristo de todo. Todo lo que yo necesito, ya lo tengo. Escucha lo que dije. Todo lo que yo necesito, ya lo tengo. ¿Cómo? Por la bendición del Padre a través de su reino. Yo soy bendecido por el Padre. Solo necesito saber una cosa: que Él es mi Padre y que yo debo hablar todo lo que oigo de papá, todo lo que oigo de Dios. Tú no vas a encontrar en su palabra que Dios dijo no puedo. No vas a encontrar en la Biblia que Dios te dice que tienes que ser pobre. No vas a encontrar en la palabra de Dios que tú tienes que estar enfermo. Hermano, ¿y cómo oigo a Dios? Todo esto, hermano, viene por la oración. La oración es el medio en el que tú hablas con Dios y Dios te habla a ti. La oración afina tu oído para oír al Espíritu Santo. No es solamente saber Biblia, tiene que orar. Es que yo leo la Biblia todo el día, pero ¿desde cuándo no ora? Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 12:36. Cristo dijo: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Sabe qué es una palabra ociosa? Algo que no está en la palabra de Dios. Ay, es que me voy a morir de esta enfermedad. Ociosa esa palabra. Eso no está en la Biblia.
Es que yo soy pobre porque toda mi familia es pobre. Es palabra ociosa. Eso no está en la Biblia. Y dice, darás cuentas. Mira lo que dice el verso 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Seremos juzgados, hermano, por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca. Así que haga lo que hizo Cristo. Cristo dijo, yo no hablo de mí mismo. Dijo, yo me lavo las manos, yo no hablo de mí. Yo hablo lo que oigo del Padre. Nosotros también. Es que, ¿te fijaste? No diga nada. En boca cerrada no entra mosca. No hable de usted. Hable lo que Dios dice, lo que el Padre dice. Por último, San Juan 14:10. ¿No creéis que yo soy del Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, dijo Cristo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que yo os hablo, dijo Cristo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Dios que mora en mí. Amén. Jesús, hermanos, ya pagó un precio por todo. Tú ya tienes el nombre de Dios. Ya tienes su palabra. Amén. Así que tu deber, mi deber, es hablar lo que Jesús dijo, que oyó decir al Padre. Amén. Porque Jesús dijo, hablo lo que oigo decir al Padre. Amén. Póngase de pie. Si un árbol oye, el cáncer oye, el lupus oye, la enfermedad en los huesos oye. Si el mar y el viento oyen, todo problema en los oídos, en los ojos, también oyen. Pero ¿qué van a oír? Lo que tú hables, que oíste decir al Padre. No batalle. Hable lo que oye decir al Padre. Hable lo que oye decir al Padre. La palabra de Dios es medicina para todo tu cuerpo. La palabra de Dios genera en ti, produce en ti fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Amén. La fe viene cuando tú oyes la voz de Dios. Cuando tú oyes la voz de Dios y lo hablas, acontece el milagro. Así de sencillo. Cuando tú oyes la voz de Dios y lo hablas, acontece. Cristo oyó a Dios hablar y le habló a la higuera, aconteció. Cristo oyó al Padre hablar y lo habló y la fiebre se sujetó. El mar, el viento
Porque Cristo oyó hablar al Padre. Cristo nunca habló de sí mismo. Jesús habló lo que oyó decir al Padre. Amén. Denle un buen aplauso a Jesús, por favor. La fe viene por el oír. Y de repente tú vas a escuchar la voz de Dios, hermano, que te va a decir: di esto. ¡Pum! De repente aconteció el milagro. Cuando tú abriste la boca, cuando tú hablaste lo que oíste decir al Padre. Es que yo pienso que si no. Ningún demonio se va por lo que tú piensas. Tu palabra propia tuya de ti no tiene poder. Eres un hombre natural, una mujer natural. Para que un demonio se vaya, necesita una palabra sobrenatural. Esa es la palabra de Dios. Yo no sé cómo gente se atreve a decir: no vienen a la iglesia, no diezma, no ora, no ayuna, no lee la Biblia, y dice: yo oro por los enfermos y quedan sanos. Es una mentira del diablo. ¿Aló? Porque dice la Biblia que las cosas acontecían cuando Jesús oía. Dígame usted, y con eso termino, dígame usted, ¿qué hacía Jesús antes de bajar a la ciudad? Oraba. ¿Venía de qué? De oír lo que el Padre decía. Nunca oraba por los enfermos si él antes no iba al Padre. Padre, te doy gracias, porque cuán buena es tu palabra en tu tiempo. Oro por cada persona que escuche este mensaje, que lo practiquen, que te busquen en oración, que te busquen en la lectura de tu palabra, y de repente te van a oír decir lo que ellos tienen que hablar. Señor, conforme a tu palabra, yo ligo todo demonio de enfermedad. Cristo dijo, porque lo oyó decir al Padre: en mi nombre echarán fuera los demonios. Y yo vengo en el nombre de Jesús para ligar los principados y las potestades, los espíritus de muerte prematura, los espíritus del diablo, de hernias, de tumores, de ceguera, sordera, espíritus del diablo. Escuchen la voz de Dios. Fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mas envió su palabra y los curó y los libró y rompió, destruyó la sombra de muerte. Envío tu palabra, que es tu voz, sobre cada hogar, cada matrimonio, joven, señorita, que están atrapados en los vicios. Destruyo toda raíz de vicio. No me importa su nombre. Sécate. Te maldigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, Dios, los declaro sanos, libres, en el nombre de Jesús, que es arriba de todo nombre. Ese nombre que es glorioso, el nombre de Jesús de Nazaret, en el cual se doblará toda rodilla